primero que voy a hacer es presentaros a, que están por aquí ya, ¿no? No las veo. Ana Altomonte, directora de experiencia de empleado de Lookup, y Alba Paradelo, manager de experiencia de empleado de Lookup, que junto con... Javier. Muy bien, muy bien. Representando al equipo. Es decir, aquí yo creo que es bueno que sepamos que Sofía está por aquí, no la veo. Sofía. Sí. Ahí está. Vale, aquí. Sofía, Victoria, que luego la conoceréis, que también ha estado participando, gente del equipo de analítica, de data. Es decir, hay mucha gente detrás de este estudio, le ponemos mucho cariño, ¿verdad? Y mucho dato, mucha interpretación de lo que realmente nos están diciendo. Así que nada, os dejo contando el IMES. Esto es para vosotras. Muchas gracias. Bien, hola a todos. Yo creo que están expectantes de lo que viene ahora, ¿no? Está recién salido del horno, como les comentaba José Luis. La medición de este año la hicimos en junio. Estamos, la primera vez que mostramos los datos. Y va a ser muy interesante, ¿por qué? Porque sí, esta es la quinta versión ya de nuestro índice de medición de experiencia de empleado, IMEX en resumen para no alargarlo tanto, y al final del día no podemos entender los datos que vamos a ver ahora, los hallazgos, los insights, sin entender que este estudio se hace en un contexto, ¿no? Se hace en un contexto país que durante el 2024 sí que ha estado marcado por grandes titulares, ¿no? Vamos a tener que se habla mucho de la dificultad que tenemos hoy para atraer y fidelizar a nuestros talentos, que muchas veces el perfil que terminamos contratando no era realmente el que necesitaba, y ahí hay temas de encaje que también están siendo un tema importante y que reporta a nivel nacional un presupuesto importante. No sé si se apagó esto, ¿no? Ah, ya. En tercer lugar, que la cantera de talento que estamos teniendo hoy tiene otros intereses, otros focos que los que somos más antiguos o viejos teníamos en su momento, ¿no? Hoy se habla mucho más de conciliación, de bienestar, de ciertos temas que como compañías tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y en último punto, temas de salud mental y de cómo emociones como el burnout, como el hastío, etcétera, generan un impacto importante a nivel económico también. Estos son algunos titulares, yo sé que han leído bastantes más, pero para traer y focalizar 4 puntos, empezamos por acá. Pero también ha sido un año muy marcado por tener foco en lo que viene, ¿sí? Por pensar en, ya, perfecto, así estamos hoy, pero ¿qué viene acá en adelante? Y irrumpe la inteligencia artificial con muchísima fuerza, al parecer vino para quedarse, vamos a hablar de eso en la última ponencia de hoy, y al final, ¿qué tiene que ver con experiencia de empleado? Bueno, mucho, ¿no? Porque finalmente vamos a tener que dar cobertura a ciertas necesidades, vamos a tener que repensar el negocio, repensar el rol de las personas, repensar el cómo nos organizamos, ¿sí? Porque claramente hay ciertos temas que podemos automatizar y las personas podemos realmente agregar valor donde podemos y queremos agregar valor, ¿sí? En este contexto es que surgen los 4 retos que guían el estudio que les vamos a mostrar hoy. Por supuesto, traemos los principales highlights. Este estudio es muy, muy grande, que ya podrán tener acceso a él, pero al final, hoy, sí que vamos a hablar de un foco en liderazgo y el rol que tienen los líderes en fidelizar el talento, en hacer que nos vinculemos con las compañías. En segundo lugar, vamos a hablar de desarrollo profesional y de cómo el hecho de que yo como empleado sienta que puedo crecer y siguiendo con lo que decía José Luis antes, no trajimos ningún Pikachu hoy, pero que al final las expectativas que yo tengo de crecer se correspondan con la realidad, con las oportunidades que me entregan y el camino que puedo seguir va a ser determinante a nivel de estar fidelizado, estar vinculado y recomendar el lugar en el que estoy. El tercer punto que vamos a hablar, Customer Centric. Esto sí que es algo nuevo, ¿no es cierto?, donde vamos a ver cómo la orientación que tenga la compañía hacia el cliente y yo como empleado sienta que estoy en un lugar donde sí, el cliente está, independiente del lugar que yo ocupe en la cadena de valor, va a impactar directamente en indicadores clave de experiencia de empleado. Y en último lugar, ya lo dejábamos deslizar anteriormente, ¿no? Inteligencia artificial y qué tiene que hacer experiencia de empleado y viceversa para ir juntos en este camino que claramente es el futuro, ¿no? Y no ir por carriles separados. ¿Cuánto le apetecen estos retos? A ver, si tenemos estos 4 retos, cada uno de ustedes que elija el más prioritario, ¿sí? Para ti como persona, para ti dentro de tu compañía en este momento, ¿sí? ¿Quiénes elegirían liderazgo? Uy, wow, temón. Bien, bien. ¿Quiénes elegirían desarrollo profesional? Ya, algunos. Customer Centric, orientación al cliente. Interesante. Inteligencia artificial. O sea, esto fue como
de Lo más voy a a hacer por menos. ese lado, como un poco así, ¿no? Bien, interesante. Bueno, es una buena propuesta. Vamos a entrar en cada uno de ellos, ¿sí? Así que, Venga, adelante, pues Alba. vamos a ello. Te Uy, tapo ahí. perdón. ¿Quieres que baje? 3, 2, 1, comenzamos. Hablamos de reto, que sepáis que mi reto es contar esto en 20 minutos, bajo pena de María y de José Luis, fiel discípula aquí de José Luis, así que me va a costar. ¿Por qué? Porque hemos recogido en este estudio todas estas experiencias, y estas experiencias es muy difícil resumirlas en 20 minutillos. Por lo tanto, os vamos a dar los principales titulares, pero después vamos a poder ahondar mucho más en sectores, en colectivos y más, bueno, pues sacarle más jugo a todo este estudio, porque el dato es muy interesante y como vamos a ver a lo largo de toda esta mañana, el uso del dato nos va a acercar al negocio y nos da pues, más peso en muchos de nuestros programas. ¿Cómo hemos dividido la muestra? Pues importante, hemos escogido una muestra global de lo que sucede en el mercado de España y por otro lado hemos profundizado en los X-Lover. ¿Por qué? Pues porque casi todos los que estamos aquí ya tenéis muchas iniciativas, dedicáis muchos recursos, mucho tiempo, muchas personas en trabajar experiencia de empleado. Por lo tanto, no nos podemos equiparar con el que no lo hace, ¿no? Así que vamos a profundizar. Año tras año os traemos el journey de la experiencia. ¿Y qué hemos identificado este año? Bueno, pues si recordáis, hace un año traíamos aquí, nos costaba dar esos resultados porque había una bajada importante. Pero este año hemos ido mejorando, pasito a paso. Pero sí que notamos una cierta mejora cuando hablamos del mercado español en general. ¿Cuándo es que vemos una mejora notable? Pues cuando hablamos de los X-Lovers, es decir, aquellas personas que estáis trabajando la experiencia de empleado, realmente estáis otorgando unas muy buenas experiencias a vuestros empleados, a vuestros equipos, incrementando puntos hasta 23 en el día a día con el responsable, siendo uno de esos temas que más os preocupan y más bueno, pues es prioritario en vuestra hoja de ruta, ¿vale? Por otro lado, hace un año veníamos aquí, mostrábamos esa hoja Tinder y decíamos, buscábamos gente comprometida. ¿Qué creéis que ha pasado un año más tarde? Pues que el compromiso sigue tremendamente estancado. Y paradójicamente, y esto no es una errata de haber hecho el informe, son exactamente iguales los resultados de satisfacción, de vinculación. El único indicador donde sí que en términos de mercado mejora un poquito es en el deseo de cambio, mejorando 3 puntos. Algo es, mucho no, pero algo es. ¿Por qué se puede deber esta mejora de los 3 puntos? A lo que Ana comentaba antes. Ese colectivo más joven sí que es verdad que busca un punto de conciliación, pero también busca un punto de estabilidad en un panorama económico como el actual. Así que, bueno, pues eso también puede ser un acto que lleve a que la gente no esté tan activa en búsqueda en el mercado. Solamente hay un antídoto para mejorar este compromiso, solamente hay un antídoto para esa ficha Tinder. ¿Cuál es? Trabajar la experiencia. Solamente aquellas personas que estáis invirtiendo tiempo, recursos, personas, vemos una notable mejora en todos los indicadores. Hablamos de que en el mercado español tenemos un indicador del NPS de menos 23, es decir, no tenemos embajadores de nuestras compañías, no tenemos realmente promotores de las mismas. Sin embargo, en vuestras compañías sí que los hay, tenemos un 22. Cabe destacar que este indicador obviamente fluctúa mucho y lo vamos a ver ahora en términos sectoriales y en términos de roles y posiciones, pero la mejora ya es muy sustancial. Disminuye ese deseo de cambio y, sin lugar a duda, mejora la vinculación. Recordemos que muchas veces la satisfacción es algo más cortoplacista. Si ayer me ha subido la nómina, hoy estoy muy contento. Si mañana me das un día más de vacaciones, hoy estoy muy contento, estoy satisfecho. Pero la vinculación es un poco esa media de cómo es mi relación con la compañía. Es fruto de muchas experiencias, muchos momentos, muchas cositas buenas, malas y regulares que construyen este indicador. Como decíamos, a nivel sectorial varía mucho y por eso pues aquí tenemos, digamos, un termómetro de sectores donde seguros pues, está en ese podium, es decir, tenemos más embajadores de marca, estamos hablando del mercado en general, sin embargo, en gran consumo tenemos un menos 54, es decir, tenemos mucho detractor, muy poco embajador de la compañía. ¿Vale? Lo dicho esto, bueno, pues a lo largo después de... Vamos a ir profundizando en diferentes sectores porque entiendo que esto es lo que queréis. Acá se armó...
Se armó debate. Y aquí banca, ojito, pero esto es mercado general. Fenomenal. El mercado general, exacto, exacto. Entonces no. Por otro lado, como adelantaba Ana, hay un factor clave que juega un papel fundamental en el compromiso, en la relación que tenemos entre la empresa y los empleados. Y es la salud emocional. Estamos viendo que cada vez tiene un impacto más notable. Estos datos no corresponden a este estudio, sino a otros realizados a nivel de mercado. Y vemos pues el aumento de bajas médicas causadas por temas de salud mental y de cómo esto impacta en negocio con cifras vertiginosas. Estamos hablando de 12.245 millones de euros. Sí que es verdad que puede ser causas o el origen de esto pueden ser temas alejados a la compañía, pero sin lugar a duda impacta en nosotros, en la productividad y en nuestra relación entre empleado y empleador con este panorama. Lo que sí que es fruto de este estudio es que hemos identificado que los empleados, en términos generales de España, presentan en gran medida estas sensaciones, emociones. Tenemos un 25% de la población encuestada con burnout, tenemos un alto grado de hastío, tenemos diferentes emociones que nos causan malestar, ¿no? Y esto tiene un impacto un notable impacto en los indicadores. Veamos cómo desciende el NPS. Y no es tanto el tenerlo, sino cómo gestionamos esas emociones, ¿no? ¿Quiénes suelen ser el público objetivo de tener estas sensaciones? Bueno, pues sobre todo empleados que tienen larga trayectoria dentro de la compañía, porque vemos que normalmente son técnicos especialistas que tienen entre 45 y 54 años, es decir, una etapa muy productiva dentro de la compañía y con antigüedades de en torno a 15 años. Por lo tanto, son personas que tienen una carrera dilatada junto a nuestra compañía. ¿Vale? Con todo ello. Sabemos que esta relación está algo estancada, ¿no? Es un poco lo que nos dicen los indicadores, que se movieron muy poco, que sigue siendo un tema el cómo atraer, cómo vincular, cómo liderar. O sea, hay cosas pasando, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vemos? Que el compromiso y el ser embajadores, subir la recomendación, etcétera, se mueve a dos ritmos, ¿sí? En un primer lugar, hay retos que no aparecen como novedad de los que hemos hablado en IMEX anteriores, en foros anteriores, o sea, liderazgo y desarrollo es un tema acá, si hacemos el símil con las fotos que pusimos, son Ironman, son maratones largas que no vamos a suplir de un año a otro, ¿no? Y que siguen y siguen apareciendo. Vamos a verlo a la luz de la nueva información que tenemos, ¿no? Y por otra parte, retos que aparecen como algo nuevo. O sea, sí que aparece Customer Centric y la orientación que tenemos como compañía y personas hacia el cliente es y será un tema importante a nivel de experiencia de empleado, lo mismo la inteligencia artificial. ¿Cuánto me beneficia? ¿Cuánto me asusta? ¿Cuánto la uso? Son temas que ya tenemos que empezar a hablar. ¿Sí? Vamos con liderazgo entonces. El primero en el ranking, ¿eh? O sea que empezamos satisfaciendo vuestro principal reto. Liderazgo, yo creo que si os pregunto también en qué habéis invertido más como compañía, estoy segura que esto es uno de los temas. En formaciones, en definir sus roles, en que estén... Pero ser líder no es tarea pequeña, sino es una de las tareas más arduas, ¿no? Porque al final gestionamos motivaciones, retos, intereses, personas muy diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que pese a que tenemos una gran inversión en este foco, sí que es verdad que sigue siendo uno de los temas pendientes en España. La mejora existe, pero es muy pequeñita. Cada día tenemos más líderes y menos gestores, pero seguimos teniendo un indicador de menos 21. Es decir, sigue habiendo en nuestras compañías mucho gestor y no tanto liderazgo. Cuando vamos a los sectores, pues nuevamente tenemos ahí una amalgama, digamos, de 0 a menos 44, donde tenemos que ir profundizando y tenemos que ir viendo qué es lo que acontece. Pero también tenemos sectores en los que
por su temática, pensaríamos que tiene que haber líderes y referentes de manera casi innata, ¿no? Porque son referentes en el mercado, como es la educación. Y pese a ello vemos que el liderazgo es, pues no es el óptimo, ¿no? Tenemos un indicador de -15. Y oye, ¿por qué creéis que es esta valoración, esta puntuación? Bueno, sin lugar a duda, los líderes son los promotores de crear embajadores de marca. Por mucho que nosotros desde aquí creemos políticas, procesos, que instauremos acciones, los que realmente son los promotores de que los empleados sean embajadores o no sean embajadores de mi marca, son ellos. Y un ejemplo es esto: mientras que la gente que estamos gestionados por líderes, somos embajadores en un 34, aquellos que son gestionados por gestores solamente nos recomiendan en un -65, es decir, tenemos muchos detractores. Por lo tanto, el liderazgo genera embajadores o detractores de la compañía. Y 99 puntos de diferencia, o sea, estamos hablando de ese nivel. Sin lugar a duda, el liderazgo, lo que decíamos, es una tarea ardua, que muchas veces vamos a formaciones, pero después la práctica es muy diferente. Y tiene que ser una cuestión que baje en cascada, porque al final la observación y lo que yo he vivido es la mayor de las academias. ¿Y qué identificamos? Pues que si vamos a las direcciones y preguntamos a las direcciones cómo es ese CEO, esa dirección más alta, vemos que igualmente ellos valoran que las compañías en el mercado español en un 40% están gestionadas por gestores. Y eso va bajando. ¿Y dónde se enfatiza más? En la capa intermedia, en los mandos intermedios, donde ahí pues normalmente tenemos más gente más operativa y menos liderazgo. Pero esto, como vemos, es una tarea que, si bien estamos focalizando mucho en esos líderes pues más cercanos en los equipos, vemos que es algo cultural y que es algo que surge y va cascadeando desde las propias direcciones de las compañías. ¿Vale? Y oye, ¿por qué todo esto? ¿Qué entiende la gente por líder si yo le estoy dando de todo? Bueno, lo que vemos es que los equipos sí que tienen pues, un mayor cumplimiento en cuanto a conocer las tareas que han de realizar, que los líderes ya dan mucho, o los gestores, dan ya mucho más feedback inmediato en el día a día, que nos corrigen, pero que la gente entiende el liderazgo como algo que va mucho más allá. ¿Y qué entienden? Pues esto. Entienden que les acompañen, que les guíen de una manera personalizada y de una manera, oye, acorde con las necesidades, las expectativas, las curiosidades individuales de cada una de nuestras personas del equipo, que guiemos su desarrollo profesional. Es decir, liderazgo va acompañado de pues esa guía, de ese soporte que me conduce y me acompaña en mi carrera profesional, más allá del feedback que me pueda dar constructivo en el día a día. ¿Sí? Al lado de esta parte de desarrollo, pues voy con el segundo de los retos que levantasteis la mano, y es esta carrera o este desarrollo profesional. Sí que es verdad que vemos e identificamos que la gente, pues por mucho que desarrollamos planes de carreras, no los conocen. Por lo tanto, sí que es verdad que en la parte de desarrollo tenemos una tarea importante, que es evangelizar y comunicar todo lo que ya está desarrollado, ¿no? Y también es verdad que ahí pues tenemos un grueso de nuestra población que considera que está en bajo reto. Tenemos que ver cómo los movilizamos, porque retos tenemos los que, como comentó Ana, ¿no? Toda esta parte de IA, de Customer, de cómo van a evolucionar nuestras compañías. Sin lugar a duda, hay un aspecto que es clave en el desarrollo profesional y es lo que más impacta en este indicador. ¿Y qué es? Tener una conversación con el responsable. Este simple hecho, que vive el 64% del mercado, hace que mejoremos en términos de recomendación de la compañía y también en recomendación del líder. Ojo, que de ese 64%, un cuarto nos dicen que realmente ha merecido la pena. Son la verdad que somos ambiciosos y por quejarnos parece gratis, ¿no? Pero ya simplemente con el hecho de tenerlo, con el simple hecho de tener una conversación con nuestro responsable de calidad, mejoramos. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, porque queremos que nuestro líder nos desarrolle, nos guíe, nos conduzca y nos enseñe las posibilidades que tenemos a nivel de carrera profesional.
¿Y cuál es la vía? Pues una conversación personalizada, amena, tranquila, donde podamos hablar no solamente del día a día, sino de mi perfil, de mi orientación, de mis intereses, de mis motivaciones. ¿Sí? Como veis aquí tenemos un público que, bueno, pues si bien el 57% de los empleados del mercado consideran que están en el ritmo acorde a lo que se les exige desde parte de la compañía, tenemos un 43% restante que o nos piden más o nos piden menos. El que nos pide más, bueno, ¿por qué? Porque quiere crecimiento, quiere desarrollo. ¿Qué es lo interesante? Identificarlo. Porque esto es gente que tenemos en nuestra cantera profesional, que tenemos dentro de nuestras nóminas, que nos está diciendo, oye, que quiero más, que quiero llevar ese reto que tenéis de negocio y que quiero seguir encauzándome y que sí quiero seguir desarrollándome acorde con lo que necesitáis como compañía. Pero por otro lado tenemos gente, ese 72%, que nos está diciendo, no puedo más. Nos está diciendo, oye, dame una orientación clara hacia dónde tengo que ir. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues lo interesante es llevarlo a nuestras compañías y ver realmente cuál es la coherencia que tenemos entre las cargas profesionales y el momento actual de la compañía. Y ver, oye, qué perfil tengo ahí que tengo que menear porque todavía tiene cabida a poder hacer mucho más y me lo está pidiendo, y cuánto me están levantando la mano y me están diciendo, oye, que la fatiga que estoy teniendo, el burnout que hablábamos antes, ya me está haciendo mella. Por otro lado, y por último en cuanto a desarrollo, si algo ha estado de moda este año ha sido la parte de reconocimiento. Hablamos de reconocimiento y hablamos sin lugar a duda de desarrollo profesional. ¿Y cómo es el impacto de esta parte de reconocimiento? Bueno, pues como veis aquí, aquellas personas que se sienten más reconocidas mejoran en cuanto a ser más embajadores de marca y en cuanto a su valoración como líder. Cabe destacar que ese reconocimiento ha de ser formal para que así tenga un mayor impacto. Pero el reconocimiento es una palabra muy amplia. ¿Qué entiende cada persona por el reconocimiento? Es importante identificarlo. Y lo que se evidenció en este estudio es que si bien todos esos programas de gratificación, etcétera, están muy bien y tienen un bonito impacto, lo que en su mayoría entiende el mercado español por reconocimiento es desarrollo, es ser escuchado y que me guíen acorde con mi momento vital y mis necesidades y mis expectativas profesionales. ¿Sí? Continuamos con los retos, más orientados hacia futuro. Hacia futuro, y el futuro va a ser mucho más rápido, entonces yo voy a tener que ir un poco más veloz. ¿Sí? Vamos a hablar de Customer Centric. Orientación al cliente, cómo cada uno de los empleados siente que mi día a día se orienta hacia el cliente y cuánto la cultura de la compañía se orienta a esto. Oye, ¿y qué tiene que ver esto con la experiencia de empleado? Mucho. ¿Ya? Vamos a ver que, primero, dato importante, el 21% de las personas a las que les preguntamos no conoce los resultados de la compañía a nivel de resultados de negocio, ¿no? El EBITDA, etc. Esto es fundamental. Y también vemos que al preguntarles, oye, ¿cuánto se orienta tu compañía a una cultura orientada hacia el cliente? La media es de un 7,9. ¿Esto es bueno o esto es malo? Mira, depende. Lo que sí vemos son ciertas diferencias a nivel de sectores, con sectores que en su ADN está un contacto y un roce mucho más cercano con el cliente versus otros. ¿Qué es interesante? Que si es que nos centramos en los líderes, y acá hacemos link a la primera conclu que nos comentó Alba, estos líderes que tienen que inspirar, que desarrollar, etcétera, vemos que para ellos sienten que ellos mismos tienen mucho más foco hacia el cliente que la cultura de la compañía. Y recordemos que dentro de la conclusión del liderazgo veíamos cómo cierta cultura de liderazgo también va en cascada. Entonces, si es que tenemos líderes que dicen, oye, yo sí, pero la cultura no tanto, eso también permea hacia abajo y va a ser relevante. Y la primera consigna era ya, ¿y por qué es tema estar orientado hacia el cliente? Hicimos un estudio en Lookup hace unos meses y vimos que efectivamente el tener una cultura orientada hacia el cliente, el yo creer que mi compañía tiene una cultura orientada hacia el cliente, va a aumentar el orgullo que yo siento de los servicios que ofrecemos o de la experiencia que generamos en los clientes, ¿no es cierto? Y también va a subir un indicador clave a nivel de experiencia de empleado, que es el NPS. Entonces, tiene sentido empezar a pensarlo como un modelo integral donde, oye, el que yo como empleado sepa qué valor aporto en la cadena de valor, valga la redundancia, hacia el cliente, va a ser muy, muy importante. Bien.
Y vamos a hablar de inteligencia artificial. Vemos que, lo que decíamos antes, llegó para quedarse, pero sí es importante preguntarnos, ¿es una moda o es una necesidad? ¿Sí? Porque IAs anteriores han pasado, estuvo todo el tema del metaverso, etcétera, y acá es, oye, al parecer esta sí que llega y con mucha, mucha fuerza. Importante, lo que preguntábamos era, oye, ¿percibes que el uso de la IA en tu trabajo es beneficioso? Ojo con la consigna, es cuán beneficioso es para mí trabajar con inteligencia artificial. Vemos que los líderes perciben bastante más beneficio que los empleados y que al final, cuando sí que se identifica beneficio, los indicadores suben. Unos más, unos menos, estamos en ese camino de estar recién comenzando, ¿sí? Y acá es interesante porque, de nuevo, vemos una dispersión muy, muy interesante a nivel de sector, donde hay unos que inmobiliario, tecnología, información y comunicación, farmacéutico, sí que se percibe más beneficio, podrían estar en un ritmo un poco más avanzado, mientras que salud, logística, retail, todavía no le ven tanto beneficio, no le ven esta utilidad. ¿Cuál es el reto? Acá estamos hablando de cuánto beneficio creo que me reporta a mí trabajar con inteligencia artificial. Otra cosa es cuánto la estoy realmente aplicando en mi día a día y a qué nivel. Y eso se lo dejamos a Rafa y Victoria, que nos van a dar una charla sobre eso, ¿sí? Sin más, tenemos retos, 4 muy claros. Ya sabemos por cuáles se inclinan los que estamos acá a mano alzada, ¿no es cierto? Tenemos un mundo de oportunidades y claramente qué mejor que un pool de expertos para discutirlos, ¿no? Porque finalmente los que estamos acá, los que trabajamos en experiencia de empleado, somos quienes tenemos que hacernos cargo de esto, ¿sí? Así que sin más, José Luis, de vuelta al escenario.